En el contexto en el contexto en el que nos vamos a estar encontrando, estamos en el marco de la industria 4.0, la Internet industrial de las cosas y la Internet de las cosas, ¿no? Y hay varias cosas en común en estos tres conceptos que tienen que ver con el uso de Big Data, tienen que ver con la necesidad de la seguridad informática, una conectividad cada vez mayor. Es decir, hoy no resulta raro por ejemplo, que empecemos a pensar en que nuestros muebles puedan conectarse a Internet, ¿no? O sea, ya vemos que hay muebles que tienen la posibilidad de poner a cargar los teléfonos. Nuestro mueble podría tener cierta inteligencia y poder conectarse también a Internet. A veces parece descabellado, depende de qué casos de aplicación empecemos a pensar después a futuro, pero la idea de muebles y dispositivos conectados es un hecho. Ya tenemos un montón de lavarropas, tuvimos la suerte de conocer a Labio y vimos cómo implementaron todos sus sistemas de conectividad para lavarropas y la verdad que es muy interesante. Así que también les tiro todas estas cosas como para que vayamos pensando. El hecho de la inteligencia artificial hoy cada día más accesible tecnológicamente y los servicios en la nube que nos van a permitir acceder de manera prácticamente universal o con un mismo frontend, le decimos los desarrolladores, eh, desde infinidad de lugares de este planeta, ¿no? Algunas motivaciones. Por un lado, también nuestros consumidores también cada vez quieren estar más informados. No es solo la trazabilidad, no es solo al interior de la empresa, sino que nuestros consumidores también quieren saber. No sé, hay un ejemplo de carnes validadas, por ejemplo, que los consumidores empezamos a tener inquietud, queremos saber si ese animal que estamos consumiendo es de feedlot, que estuvo encerrado toda su vida, o es un animal que pudo hacer pastoreo, que pudo disfrutar de una vida digna, digamos. Eso está cada vez más en boga. Con respecto al tema de mueblería, queremos saber de dónde salió esa madera, si son productos con madera reciclada, es un montón, si los bosques de los cuales proviene la madera, por ejemplo, son bosques en los cuales se está haciendo un trabajo de reforestación y tienen una conciencia y un impacto ambiental analizado, acotado, y todas esas cosas que son como datos que antes parecían imposibles de acercar al consumidor, cuando empezamos a trabajar de manera hermanada y empezamos a, a generar esta trazabilidad que se le llama trazabilidad ampliada, ya vamos a ver un poco más el concepto, empezamos a poder brindar la información a nuestros consumidores y esta información resulta en mejores ventas para las empresas y un diferenciador con respecto a otros productos por ahí que son mucho más masivos, pero que no tienen estas características. Y la tendencia de ir hacia entornos y ecosistemas mucho más verdes, más humanos, más genuinos, más cuidados, es- termina siendo siempre un buen diferenciador a la hora de generar negocios y a su vez, como seres humanos, yo creo que tenemos que ir apostando a generar formas más dignas de hacer lo que venimos haciendo desde hace muchos años, pero más sustentables también, ¿no? O sea, los recursos del planeta son finitos y en algún momento tenemos que empezar a darle vuelta de tuerca y está esta posibilidad de informar a los consumidores, generar mejores productos y esta información llevarla a través de blockchain, por ejemplo, ¿no? Los gobiernos también que busquen reforzar ciertas políticas, o como decía Luis, cuando yo quiero que generemos un compromiso y que después de cierto plazo ese compromiso tenga alguna implicancia, existen los smart contracts, y después también existen para las fintech, que ahí le puede interesar un poco más Homero, formas de vincular cuestiones reales con formas digitales, ¿no? Y ahí empezamos a mezclar los dos mundos y empezamos a poder generar cosas relacionadas con la moneda, pero a su vez también vinculadas con contratos inteligentes. Entonces, pensando un poco ya más genérico de qué viene todo esto en general tiene como una base que es la trazabilidad. Y lo que suele pasar es que tenemos silos de información. Le llamamos silos de información a estos pedazos de puente donde hay un productor que, no sé, hace leche, granos, madera, lo que sea, una materia prima. Tenemos una industria, tenemos un consumidor o un comercializador y después el consumidor, pero cada uno de estos tiene una base de datos propia.
¿por qué o sea, la información de cada uno de estos entes, por qué está muy cuidada, muy resguardada y en un espacio propio? A nadie se le ocurriría poner la base de datos de la empresa ni en un cliente, ni en un proveedor, ni en la competencia, ¿no? Es como, che, me pueden cambiar los datos, ¿no? O sea, cualquiera que tenga una base de datos, mientras que seas administrador de esa base de datos, puedes entrar y cambiar los datos. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? O sea, yo tengo un balance, voy haciendo registros, tengo mi sistema de contabilidad, pero si soy el administrador, entro por abajo, a mano, cambio los datos de la base de datos y listo. No hay ningún registro de eso, ¿no? O sea, eso es un hecho. Y el otro hecho es esto de que a nadie se le ocurre poner sus datos en posesión de alguien más. Por esa misma razón de que antes, o con estas otras tecnologías clásicas, el administrador de la base de datos puede modificar absolutamente todo, ¿no? Y mucho cuidado también con poner datos en la nube y hasta qué punto lo que ponemos en esta nube, la nube, a mí me gusta ejemplificarla siempre, que la nube no es más que una computadora que no está con vos, ¿sí? Es una computadora de otra persona. Entonces estamos poniendo datos en computadoras de otras personas y hasta qué punto esos datos que ponemos ahí son seguros, ¿no? Es un tema y es un desafío muy grande el de la trazabilidad. Otro tema que tiene la trazabilidad es la carga de datos, ¿no? Si nosotros tenemos el mejor sistema del mundo, pero ingresamos los datos a mano y los datos no son confiables o nos interesa por alguna razón o al que está registrando los datos le interesa registrar datos no reales por una cuestión de productividad o lo que sea, si esos datos no son buenos, por más que tengamos el mejor sistema del mundo, no vamos a poder tener buenos datos, ¿no? O sea, es la analogía del caño limpio con agua sucia va a seguir saliendo sucia, caño sucio con agua limpia va a salir el agua sucia, tenemos que tener caño limpio y agua limpia, ¿sí? Eh, entonces, por un lado, automatizar la carga de datos ayuda a que el agua entre limpia a nuestro canal, extender la trazabilidad a los clientes, a los proveedores, a toda la cadena, inclusive hasta la deposición final. Hay, no sé, por ejemplo, baterías y cuestiones que son realmente críticas su deposición, que no se puede no tener registro de eso, ¿no? Entonces, hasta cómo se tiran las cosas, también está bueno ir incorporándolo en la trazabilidad. Eh, entonces vamos a estar necesitando generar y transferir información de calidad. Necesitamos poder mostrarla. Eh, esta información también, si yo puedo demostrar que yo tengo, no sé, tantas toneladas de soja en un silo, si yo tengo tantas cabezas de ganado en el campo, o si tengo, no sé, toneladas de piedra en una cantera, yo quiero demostrar que esas cosas que digo que tengo, las tengo, y entonces con eso yo puedo, por ejemplo, pedir un préstamo ofreciendo eso como garantía, ¿no? Todo eso, para que eso pueda ser un hecho, necesitamos que los datos que tenemos sean confiables. ¿Me siguen hasta ahí? Excelente. Gracias, Luis. Oye, está un poco pixelada esta imagen, pero básicamente este No, se ve muestra... bien, Javi. Ah, bueno. Acá muestro un esquema de un sistemita de Internet de las cosas, donde tenemos cosas, ¿sí? Que están conectadas. Tenemos una gateway, le decimos, o puerta de salida a Internet. Las cosas se conectan al gateway, el gateway nos conecta con algún sistema en la nube que nos permite hacer analítica de datos, nos permite hacer eh, aplicaciones móviles para analizar esos datos o interactuar con estos dispositivos. Y acá vemos que hay un candadito, ¿no? Esto significa que este canal debería, o estaría buenísimo que esté protegido. Al igual que este otro canal, que es entre un router, puede ser un router en una casa, un foco de la casa, y una aplicación del proveedor del foco que nos permite conectarnos con el teléfono a Internet y desde ahí prender y apagar el foco, ¿no? Todo este canalcito, aparentemente este tubo está como asegurado. Pero ¿qué pasa
con los datos que están acá adentro, en esta nube? ¿Quién los puede modificar? Si no hice yo ese sistema, ¿quién administra esa base de datos? ¿Hasta qué punto mis datos personales que están ahí en esa nube están expuestos o no? La verdad que no lo sé y estaría bueno poder saberlo, ¿no? Y además, ¿hasta qué punto me pueden cambiar, por ejemplo, los datos? Llámese prender la luz. Uno de los desarrollos en los que trabajé hace 2 años era una cerradura para Internet de las Cosas. Básicamente vieron como en las películas americanas que tienen un pasador con una cadenita. Bueno, esta cerradura era más o menos ese pasador, o sea, uno sigue teniendo su cerradura convencional, pero ahora tenés un pasador que lo comandás de manera electrónica. ¿Qué pasa si alguien modifica el acceso a esa base de datos y, por ejemplo, eh, tiene la posibilidad de hacer que se corra ese pasador y que se abra mi puerta? ¿Sí? Si yo no puedo validar ese código, si yo no tengo control de esa base de datos, alguien podría abrirme mi puerta. ¿Sí? Es un hecho. Eh, no es una religión, no quiero que me crean, duden de todo lo que digo, pero pueden verificarlo con algún otro profesional de la informática. Entonces, uno de los temas que es difícil de asegurar y por lo que veníamos charlando también es que la confianza en los datos se logra mediante tres atributos. Primero, que es la autenticidad del origen, es decir, ¿quién dio la orden de que se abriera esa cerradura? ¿Cómo puedo yo validar que la orden de que se abriera la cerradura vino de mi teléfono y no vino del teléfono de Juanca, por ejemplo, que quiere entrar a comer en la fiesta de Navidad en mi casa? O, por ejemplo, ¿cómo sé que la integridad de los datos que yo transmití no se adulteró? Es decir, yo mandé un mensaje que decía abrir, pero resulta que llegó a cerrar, no sé, por interferencia electromagnética, ¿no? Y hay cosas que yo quiero que sean secretos. O sea, yo quiero que la puerta de mi casa se abra todos los días de, no sé, de 10 a 12 para que entre tal persona. Pero no quiero que alguien más sepa, ¿sí? Entonces, hay como tres atributos que yo quiero lograr. Esto ya es más del área de la seguridad. eh, y hay varias herramientas que nos permiten lograr esos atributos. Para la autenticidad del origen, lo que vamos a usar es la firma digital, ya lo vamos a ver, es decir, yo puedo firmar cosas digitales como si estuviese firmando una hoja de papel. Puedo firmar comandos, puedo firmar registros, puedo firmar una factura, puedo firmar esto de abrir la puerta, este mensajito tan chiquito así, lo puedo firmar también. Y se hace de manera automática, transparente para el usuario, pero existen formas de asegurar que eso que uno quiso hacer suceda. Y blockchain utiliza firma digital. La integridad de que algo no fue modificado, por ahí Juanca, vos habrás escuchado, allá en los principios de la informática se usaba la suma de verificación, que era un bit de paridad o un CRC32, son detalles de eso. Ahora se utilizan los algoritmos de hash. Un algoritmo de hash te asegura que lo que vos pusiste en un lado va a llegar del otro lado y va a llegar bien. Y para el secreto vamos a tener eh, la encriptación, ¿sí? Son tres conceptos. Autenticidad de origen con la firma. Integridad con el hash. Secreto con la encriptación. Desmenuzando un poco entonces lo que veníamos viendo de este esquemita de Internet de las Cosas, tenemos por un lado que si yo quiero asegurarme de que le dije al auto que se desconectara la alarma, por ejemplo, y lo hice con un teléfono, mandé el mensaje a la nube mandó todo esto por acá, yo puedo firmar ese mensaje. Buenísimo, tenemos eh, el dato firmado y puedo asegurar de que efectivamente fui yo. Yo quiero que nadie vea lo que yo estoy mandando acá, porque acá en el medio hay proveedores de internet, hay vecinos que se conectan a mi wifi, hay, bueno, de todo un poco. Hay una jungla acá en el medio, ¿no? Entonces, para asegurar eso, utilizamos encriptación, ¿sí? Eso nos da la seguridad del canal. El auto también puede firmarme notificaciones y me puede decir, che, mi alarma está desactivada, me lo manda y yo me fijo que efectivamente el auto me firmó el mensaje que me dice, entonces puedo asegurar que eso sucedió.
Si me llega un mensaje del auto que está sin firmar, puedo decir, che, esto es trucho, no vino de mi auto, ¿no? El tema es que nos estaba quedando la base de datos en la nube con posibilidad de que un administrador la pudiera modificar, ¿sí? Ese era un problema que veníamos teniendo hasta 2008. Había algún que otro sistema distribuido, pero no había bases de datos distribuidos. Blockchain vino a ocupar ese lugar en el cual yo puedo poner un dato en un registro informático y ese dato es prácticamente inalterable, ¿sí? Ahí vino a estar blockchain, es decir, en donde nosotros vamos a ir poniendo información y esa información que vamos a ir poniendo se va a ir guardando, pero no se va a poder modificar. Prácticamente no, existen algunas formitas. Eh, entonces primero teníamos, ya vamos a ver bien en detalle, pero tenemos la firma digital para asegurar que algo viene de un lado, inclusive cuando hacemos transacciones, como mencionaba Homero, de monedas digitales, las firmamos con una firma digital que tenemos en un wallet y varias cositas. Tenemos encriptación para que nadie pueda ver lo que pasó y tenemos algoritmos de hash para verificar que las cosas no cambiaron. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Vamos a seguir profundizando un poco más. No, para mí está muy claro. Bueno, buenísimo. Trato de usar lenguaje más coloquial, pero si necesitan alguna precisión podemos ir bajando. En realidad vamos a ir bajando despacito, como profundizando y afinando un poco más los conceptos. Entonces, estábamos hablando de los algoritmos de hash. ¿Qué es un algoritmo de hash? Básicamente es un algoritmo criptográfico que yo le doy una entrada. Esta función me va a dar siempre una salida de tamaño constante. Esto es muy útil para la computadora porque a las computadoras como que les cuesta manejar la variabilidad y cuando generamos, no sé, el Martín Fierro, por ejemplo, y queremos saber si alguien le cambió una coma al Martín Fierro, le podemos hacer un hash y nos va a dar un digesto que es de tamaño constante. Es una serie de letras y números que son específicas del Martín Fierro sin modificación. Le cambio una coma y me va a cambiar una gran cantidad de datos en en este hash. Esto lo vamos a usar, es como el corazón de blockchain. Sin esto no existiría blockchain. Entonces, tenemos esta herramienta. Les voy a contar un poco de la firma digital. La firma digital, ¿alguien de ustedes utiliza GDE o alguna firma digital de AFIP? ¿Alguien tiene un token de AFIP para firmar cosas? Está bien, no hay problema. O sea, básicamente la firma digital es una tecnología que nos permite suplantar la firma manuscrita. Inclusive es más robusta que la firma manuscrita. En la firma digital tenemos dos claves, la verde, que es la clave privada, y la naranja, que es la clave pública. La clave pública yo la distribuyo a todo el mundo y con esa clave pública, Ana puede saber si David realmente firmó un documento. Entonces, yo hago un documento, puede ser mi testamento, puede ser una factura, puede ser un documento legal de que recibí tal ítem, puede ser un remito, ¿sí? De, de información digital, y yo la firmo con mi firma digital, y eso me genera un documento firmado, y después con la clave pública, Ana puede verificar esto. Perdón. Esto se puede usar, por ejemplo, lo usa el registro del automotor, por ejemplo, cuando te da la escritura, digamos, del auto firmada digitalmente. También se pueden firmar correos y varias herramientas para hacer trámites en línea lo utilizan, pero sin que nos demos cuenta. Pero la fortaleza de esto está en que la clave privada yo me la quedo siempre para mí y al resto le otorgo la pública. Y de esa manera no hay forma de que alguien más pueda firmar en mi nombre, salvo que tenga mi clave privada, ¿sí? Entonces, mientras yo conserve eso en secreto, no pasa nada.
Si en algún momento la pierdo, se expone, digo, che, mi firma ya no es válida, a partir de ahora la mía es esta. Y listo, no hay problema. ¿Alguna duda respecto a firma? Uno de los grandes problemas del correo electrónico por estos días es el tema del phishing y la suplantación de identidad. Si todos usáramos firma digital de correos electrónicos, se nos terminaría ese problema. Así que si alguien quiere implementarlo, los invito, es realmente trivial implementarlo. Quiero hacerte una pregunta. Mientras te Sí. escuchaba, estaba tratando de buscar algo que no me acuerdo dónde lo vi. En algún momento había un servicio nacional del gobierno de Ujú. la nación que uno podía subir un documento y te daba una clave de que ese Sí. documento, no me acuerdo. Existió en ese momento. Se Ah, llama, es de BFA Argentina y se llama fir- eh, BFA. Justo lo tengo más adelante en la filmina, pero no quiero pasar. eh, hash. Lo usa la Universidad Nacional de Córdoba también para dar de alta transacciones. Sello de tiempo. ah, bien. Vos subís un archivo acá y te dice, che, este archivo existió a partir de hoy, entonces en las licitaciones te podés presentar en este documento, con esta herramienta. Te dice, este archivo fue sellado, bla, 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 y te da un hash, entonces vos mandás tu documento y mandás ese hash que está acá. Gracias. La firma digital tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver con que ese documento lo firmé o lo generé yo. Con esa herramienta, el sellador, lo que podemos hacer es decir, che, esto existió en tal momento de tiempo, ¿no? Te da una marca de tiempo. Quiero ponerlo en el chat. En chat. Igual te comento el interés nuestro porque yo pertenezco a la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Diseño, y Ujú. lo exploramos un poco como eh, para los derechos de autor, derechos de autor Ajá, inéditos. Y antes de ir al claro, INPI, antes de exponer, digamos, el claro. diseño, Sí, sí, sí. eh, no, encontramos esta manera de poder empezar a dialogar con los actores que Ujú. siempre está la sospecha de si no sabes si algún mismo empleado del INPI no retrasa tu trámite mientras introduce la patente a nombre de otro, ¿viste? Entonces, Sí, sí, sí. este recurso nos Exacto. parecía interesante. Está bueno. Lo único, ese sello de tiempo no te garantiza quién lo escribió, salvo que adentro del texto vos pongas alguna inscripción alegórica que diga, bueno, autor Juancito, digamos, o David, y entonces vos sellás que ese archivo que adentro dice tu nombre existió en tal momento de tiempo. Entonces ahí tenés una marca de tiempo que está buena, que es como un timbrado el viejo timbrado que uno iba a hacer a los bancos, ¿no? Se usa para eso y es re válido. Sería ideal combinarlo con firma digital. No sé, suponete que vos tuvieras eh, tu token de AFIP o algún token de firma digital, podrías firmar ese documento, lo subís y ya queda como unívocamente asociado a tu persona en ese instante de tiempo, de manera totalmente digital. Pero está buena la idea. Esto es un detalle que me parece que no viene al caso, pero sí quería comentarles un poco de esto, que es otro concepto de seguridad, que se llama SSL. SSL es lo que usan los navegadores cuando entramos, no sé, a la página del banco y nos dice la conexión es segura. No sé, vamos a ver la del BNA o Bancor también. Hace poco hubo un ataque de phishing donde suplantaron el sitio del Banco de la Provincia de Córdoba, ¿no? En este caso, el sitio es seguro, nos dice que el certificado es válido, dice que el certificado es para bancor.com.ar,
lo entrega DigiCert, ¿sí? Esta es una empresa internacional y hay todo un sistemita de verificación de certificado. ¿Qué significa esto? Significa que el servidor del banco de la provincia de Córdoba firmó con su firma digital esta página y nos la entregó a nosotros, y nosotros con la clave pública del banco estamos verificando que efectivamente este es el sitio del banco, ¿sí? Esta es la aplicación más común de firma digital que se usa todos los días. Y a su vez, la, este protocolo SSL utiliza firma digital para encriptar toda la información que va y viene desde el servidor del banco hasta nuestra computadora. De esa manera, ni el proveedor de Internet, ni el vecino que se colgó de la red, ni nadie que esté como intermediario en la red puede ver qué es lo que está transitando, ¿sí? Eso se llama SSL y tiene que decir HTTPS. ¿Lo ven acá? Bueno, ahí está, ¿ven? Ahí dice HTTPS. Los que tienen solo HTTP no son seguros. El banco por defecto te redirige siempre al HTTP con la S para asegurar la seguridad, ¿sí? Este es un concepto indispensable también para asegurarse de que cuando yo voy a hacer una transacción monetaria, ya sea para comprar o vender monedas, nadie pueda en el medio ver quién es el que hizo la compra, ni cuánto, ni cuál fue la contraseña, ni nada por el estilo, ¿sí? Y después entramos a otro ámbito, otro concepto más, que es parte eh, de los sistemas de blockchain, que son los sistemas distribuidos, ¿no? Y a mí realmente me apasiona esta tecnología de sistemas distribuidos porque realmente pienso que es el futuro. Los sistemas distribuidos tienen mucho potencial porque escalan mucho mejor que los sistemas centralizados. ¿Qué significa escalar? Les muestro el ejemplo con PeerTube. PeerTube es como una especie de YouTube, pero peer-to-peer. Hay un servidor, como en el otro caso. Yo quiero ver un video, se lo pido al servidor, el servidor me lo muestra. Ahora se conecta otra persona más y ahora ya hay dos servidores. Va a estar el servidor oficial y voy a estar yo que estoy viendo el video. También le voy a dar datos de ese video a esta otra persona. Hacerlo caer. Los sistemas peer-to-peer, cuanto más personas hay viendo, mejor es la calidad del servicio. ¿Me siguieron hasta ahí? Me dice que mi conexión es inestable. Se cortó unos segundos. Ah, bien. Bajate el video, si no, Javi. Dale, Así tenés más ancho de banda. de una. Ahí No se está. pierde, total no se pierden de nada, ¿no? No, está bien. Pero así disponemos de más ancho de banda. Sí, sí. Eh, Miren, este es un video, por ejemplo, como para contarles de un caso concreto, se los coloco acá, que habla sobre Bitcoin. No, sobre blockchain y modelos peer-to-peer de una universidad española. En este caso, yo ya casi me lo descargué todo acá y estoy viendo que dice un solo par, pero si se conectaran más personas, si ustedes se empiezan a conectar a ver el video, van a aparecer más usuarios. Mm, Miren, ahí ya apareció un usuario más y yo estoy compartiendo, estoy subiendo 70 kilobytes por segundo. Esto obviamente atenta contra mi ancho de banda, ahí hay 3 peers más. Yo les estoy dando partes de este archivo de video a los peers que se acaban de conectar. Es fantástico. Es realmente increíble esta tecnología. Y la verdad que anda muy bien. Eh, uTorrent es un cliente de torrent que se usa que es como el abuelito de PeerTube, que se usa para compartir archivos. Yo tengo un archivo, lo comparto, otra persona más tiene un archivo, ya somos dos. Los dos que tenemos el archivo somos servidores del que está descargando. Yami es como un WhatsApp, pero también funciona distribuido.
sin servidores. Vos decís, ¿vieron que algunas veces se cayó el servicio de WhatsApp? Porque estaban apagando el servidor, estaban haciendo mantenimiento, lo hackearon, lo que sea. Bueno, Yami no se puede bajar, no se puede caer. Es un cliente de mensajería que mientras yo tenga la aplicación instalada en mi teléfono, Juanca tiene la aplicación instalada en su teléfono, nos escribimos mientras estemos conectados a cualquier red. Es impresionante eso. Y AirDrop es una forma de compartir archivos también, de manera distribuida. Es importante este paradigma de los sistemas distribuidos porque salen un poco de los esquemas convencionales de, che, necesito sí o sí un servidor centralizado donde pongo los datos. Y ahora sí, a esto vinimos, ¿no? ¿Qué es blockchain? ¿Por qué tanto Gregre para decir Gregorio, ¿no? Bueno, blockchain en definitiva es un registro de datos. Podemos decir que es una especie de base de datos. Me van a matar los que saben de blockchain, pero es una especie de base de datos. Es un registro que es transparente, es decir, toda la información almacenada en la cadena es completamente auditable. Después hay formas de ponerle como capitas para ocultar cosas, pero no es la idea. La idea es que blockchain sea transparente. Es prácticamente incorruptible por el esquema de funcionamiento que tiene. No tiene intermediarios, como también lo dijo Homero. Esto es muy interesante porque no hay un servidor central en el cual yo tengo que sí o sí interactuar. Yo puedo poner mi propio nodo de blockchain, además. De la misma forma que funciona un libro contable, no sé si ustedes saben un poco de contabilidad, pero el libro contable, el libro mayor, tengo estos recuerdos muy vagos de cuando hice mi secundario en administración de empresa. Uno iba haciendo registros y esos registros eran inalterables. Si uno quería corregir un error en un registro superior, lo que tenía que hacer era anularlo con la operación inversa, ¿sí? Entonces, las entradas en esos registros, al igual que en las entradas de blockchain, no se pueden borrar ni modificar. Solo puedo agregar entradas que corrigen o subsanan lo que estaba arriba, ¿no? Permite garantizar que cada transacción, la identidad de las personas involucradas, poder garantizar en cada transacción la identidad de las partes involucradas, ya que todas las transacciones son firmadas criptográficamente. Es decir, si yo le doy 3 Bitcoin a Homero, soy yo y solo yo el que le da los Bitcoin a Homero, y solo a Homero se los voy a estar dando ni a Juanca ni a nadie más, ¿no? Por un lado, está esta cuestión de que yo puedo identificar quién es el que está. En realidad es como ambiguo esto, ¿no? O sea, no necesariamente tengo que saber el nombre de la persona, pero sí solo tengo que saber desde qué clave, desde qué firma digital a qué firma digital voy a estar haciendo las transacciones, ¿no? Entonces, ahí uno puede poner como un poco de anonimato si yo no asocio la billetera de donde está el dinero a donde fue. Si yo no asocio una persona a eso, es simplemente una billetera. Entonces, blockchain como tecnología garantiza que las cosas van a ir a donde tienen que ir, pero no está garantizado quién es la persona detrás de ese lado, ¿sí? Entonces, todas las transacciones van y vienen al lugar que tienen que ir, pero la identidad de las personas puede permanecer anónima en una blockchain pública. Y ahora sí, ¿qué tiene que ver el hash? ¿Por qué les torturé tanto tiempo con el concepto de hash? ¿Qué tiene que ver el hash con el blockchain? Bueno, la cadena de bloques, este registro inalterable, es realmente inalterable porque hay un hash que dice, este bloque tenía este contenido y ahora le pongo el hash del bloque previo. Ahora, este bloque con este hash del bloque previo tiene un contenido y le hago un hash a todo esto y lo pongo en el próximo bloque. Entonces, si alguien cambiara una sola coma de este bloque, este hash no coincidiría. Escuché una campanita. ¿Alguien quiso hacer una intervención? No sé, por las dudas. Se escuchó, pero no sé qué. Bueno, cualquier cosa, No, abren el perdón, micrófono y hablan, ingresó ¿no? alguien a la sala. Ah, ahí va. Y Ahí va, ahí va. Bueno, gracias. Entonces, tenemos un bloque, con el hash sabemos si algo cambió o no, entonces en el próximo bloque vamos a poner el hash de este bloque. Y así vamos a ir armando una cadena de bloques que lo que va a hacer es ir garantizándonos
que lo que está atrás no se puede cambiar, ¿sí? Entonces, los blockchains son descentralizados. ¿Qué significa esto? Yo quiero armar un nodo de Bitcoin, me bajo el código fuente, lo pongo en mi máquina y después de unas cuantas horas hasta que termine un proceso de sincronización, puedo formar parte de esa red. Es así de potente. No hay un servidor central, son muchas computadoras que están trabajando de manera común, ¿no? Y lo interesante de blockchain es que hay tecnología para hacerlo, ya sea pública o privada. El mejor ejemplo de blockchain, y hay algunos casos mixtos. La blockchain pública puede ser Bitcoin, una blockchain privada, no conozco ninguna, pero sí conozco, por ejemplo, BFA Argentina, que es una blockchain que tiene empresas y tiene partes del Estado en las cuales cada uno tiene su nodo, ¿sí? Entonces los nodos se conocen entre sí, no son anónimos estos nodos, y pueden dar un cierto grado de confianza eh, que permite tomarnos algunas licencias y hacer muy, muy eficiente las redes de blockchain. Pero sepan que existen las públicas, existen las privadas, es decir, Juanca y yo podemos armarnos una blockchain entre nosotros dos y va a estar todo bien. Vamos a tener toda la tranquilidad de la blockchain. Cuantos más nodos seamos, las blockchains se hacen más resistentes a los ataques. Así que por ahí, si solo somos Juanca y yo, capaz que conviene hasta un sistema centralizado. Si ya nos sumamos todos los que estamos en esta videoconferencia, ya empieza a tener un poco de sentido. Y es importante que las partes involucradas en una blockchain privada tengan intereses contrapuestos. Y si, es casi como si fuese una asamblea en la cual va a haber votaciones, y imagínense que puede haber un grupejo de estos nodos que puedan complotar entre sí. Lo importante es que no haya grupos que puedan generar más del 50% de la votación para no poder torcer la voluntad de la red. Entonces, hay como sistemas de voto, entonces es importante cuando uno arma una blockchain que vaya a ser privada, las partes que estén interviniendo ahí sean todas partes con intereses contrapuestos o estén balanceadas las partes con intereses contrapuestos. ¿Sí? ¿Cómo es la privacidad en Bitcoin? Esto lo empecé a mencionar un poco antes. Básicamente existen billeteras, pero las billeteras no están asociadas a personas. Yo saco un Bitcoin de mi billetera, lo mando a la de Juanca. Pero no sé si es la de Juanca o no es la de Juanca. Juanca en algún momento me pasó el número de su billetera para que yo le pueda mandar el dinero. Si no, no hay forma. Los bloques de las blockchain contienen las transacciones, es decir, va a ir diciendo cuántos bitcoins salieron de mi cuenta y cuántos entraron a la de Juanca. Las transacciones están asociadas a las billeteras a través de la firma digital, pero las billeteras, como les decía, no tienen información personal. Distinto es si yo, por ejemplo, Estado argentino, quiero armar una blockchain con una moneda peso y empiezo a poner billeteras con nombres validados previamente. ¿Sí? Se podría hacer también eso. ¿Cómo funciona entonces esta cuestión ahí, esta interacción de una compra con bitcoins, ¿no? Esta persona de pelo medio amarillento, mostaza, le compra a esta otra persona un producto por tantos bitcoins, en este caso 3, ¿no? Entonces va a generar un registro, que es un mensaje que dice, yo le voy a dar 3 bitcoins a la persona de la peluca verde, ¿no? Lo firmo con mi firma digital, de esa manera solo yo puedo firmar eso. Esa transacción a través de un sitio web, en general terminan siendo en cierta forma centralizados, mandan la información de la transacción firmada a la cadena de bloques. Esta cadena de bloques se agrupa con otras transacciones, empieza un proceso de minado, y una vez que ese proceso de minado se resuelve, se dice que ese bloque era válido, es decir, se verifica que la persona tenía los bitcoins, que el otro las podía recibir, que efectivamente eran cuentas válidas, etcétera, etcétera, y se genera eso. Una vez que se genera ese bloque válido, se agrega, y después cuando se hace el próximo bloque, se calcula el hash de ese bloque, se incorpora acá, y recién ahí
esta otra persona, que en realidad tiene que tener el pelo verde, no sé por qué lo quedó rojo, recibe esos bitcoins, ¿no? Este proceso, y esto es como lo más molesto, si se quiere, de la tecnología de Bitcoin, puede durar unos cuantos minutos, ¿sí? Hasta 10 minutos, 15 minutos una transacción. Existen otras tecnologías que son un poco más rápidas y que permiten hacer mayor volumen de transacciones. Una de las cosas que mencionamos ahí en esa filmina tiene que ver con la prueba de trabajo y consenso. Yo les dije que los nodos que se suman a la red de blockchain pueden ser anónimos. Yo puedo sumarme a esa red de blockchain. Entonces, cuanto más personas, cuanto más nodos haya, más segura es la red. Por lo tanto, hay que compensar un poco ese esfuerzo. Y para poder validar que efectivamente yo hice una validación de un nodo, es decir, que yo terminé minando ese bloque, se hace lo que se llama prueba de trabajo y después con algún mecanismo de consenso se le da validez. La prueba de trabajo asegura que el bloque es inmutable y es lo que en Bitcoin demora tanto tiempo. Eso es, ¿por qué? Porque se le hace hacer un trabajo computacional muy grande a la computadora que demora mucho tiempo. Y es raro, pero necesitaron de que el tiempo ese fuera constante. Si yo pongo 500 computadoras, el trabajo se va haciendo más difícil para que siempre se demore 10 minutos. Y eso tiene que ver con un mecanismo de consenso que tiene implementado para dar seguridad a la blockchain. Bitcoin es la red más segura que existe de blockchain y después se fueron haciendo otras variantes que fueron mejorando algunos aspectos de seguridad y fueron perdiendo, perdón, de velocidad y fueron perdiendo algunos otros aspectos. Existen algunas alternativas como la prueba de participación y como en el caso que les decía de BFA o Blockchain Federal Argentina, como los nodos no son anónimos, existe otra dinámica de validación de nodos, de bloques, que es mucho más rápida, eficiente y que no consume energía. Entonces, esa blockchain es en cierta forma un poco más piola. ¿Cuál es el problema de BFA? BFA depende de, no sé, 10 empresas y unas 11 o 13 universidades y organismos estatales. Si ellos empiezan a dar de baja sus nodos, deja de existir BFA y nadie más lo puede levantar. Entonces BFA está como constituido por una especie de asamblea que tiene un cuerpo de toma de decisiones. Pero yo no puedo voluntariamente sumarme a la BFA con un nodo, ¿no? De todas maneras, logra hacer cosas eficientes y a su vez BFA es gratuita, lo cual es muy interesante. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Y yo, con respecto a la BFA, siempre me queda lo que acabas de decir, de que si ellos deciden bajarla, se pierde el recurso. También se pierde lo que hayan certificado antes. Y si hay un... ¿Cómo? Perdón. Sí, en definitiva, si ese servidor se cae, se pierde esa certificación. Es todo un tema eso, tal cual. Y eso no puede ocurrir con el blockchain, con Es el... mucho más difícil que las redes públicas suceda eso porque cualquiera puede levantar un nodo. Si vos un día dices, se cansaron todos, nadie quiere tener más Bitcoin, y levantás vos un nodo y lo seguís sosteniendo. En el caso de BFA, probablemente si alguien decide que como que se empiezan a bajar los nodos, uno podría ir y proponerse, che, yo quiero seguir sosteniendo esto y levantás un nodo. Levantar un nodo significa tener un servidor con hardware propio o con hardware alquilado, podría ser, donde uno pone una aplicación web, digamos. Tampoco es la gran cantidad de recursos informáticos. Okay. O sea, yo puedo levantar un nodo de blockchain en mi notebook, no pasa nada. Andará más lento, sí, pero va a andar. Por ahí esa gran versatilidad la da el software libre, ¿no? Todo lo que es de código abierto y de software libre
uno lo puede utilizar para lo que quiera y se arma una instancia de ese servicio, ¿no? Está bueno. BFA tiene un grupo de discusión en Telegram que es muy activo y conozco a algunos de los participantes. Ahí todas estas dudas se pueden plasmar ahí y se le puede encontrar solución también de manera comunitaria, ¿no? En general, alrededor de estos sistemas hay comunidades de personas que los sostienen. Perdón, estábamos hablando de los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes, a diferencia de las aplicaciones tradicionales, no sé, tenemos que confiar en las garantías que nos da un programador o una empresa en la cual trabaja en definitiva algún programador, de que su software está bien hecho y de que no tiene puertas traseras. O sea, hace un tiempo fue el escándalo de Cambridge Analytica, en el cual había una empresa que pudo acceder a no sé cuántos millones de registros de usuarios a través de una supuesta puerta trasera que habían encontrado en las aplicaciones de Facebook. Y no sabemos hasta qué punto no hay más de esas puertas traseras en las aplicaciones que usamos a diario, salvo que esas aplicaciones sean de código abierto, de software libre, y uno las pueda auditar, pueda ver qué es lo que pasa. Y aún así, si uno puede auditar, puede ver qué es lo que pasa, existen formas de que si yo tengo un servidor, puedo controlar lo que hace una aplicación. Los smart contracts lo que vienen a hacer es a darnos garantía de que si yo puse en una blockchain un contrato que no se puede adulterar, porque ya vimos las garantías que tiene blockchain, que además se ejecuta automáticamente al terminar un periodo, que es lo que mencionaban recién, de armar contratos con empresas transitorias, nos permite llevar todo lo que es la seguridad de la tecnología blockchain a contratos inteligentes. Un contrato inteligente puede ser que si vos pones 3 Bitcoin en una wallet, se me abra un candado físico en un cajón, por ejemplo, y yo puedo ir a retirar un producto. Y de esa manera hay un desacoplamiento total de los actores que intervienen en una transacción de la venta de un producto, por ejemplo, ¿no? También puedo poner alguna garantía, puedo tomar variables del mundo real, pero siempre que tome datos del mundo real, es importante que ese sistema del mundo real pueda tener capacidad de firmar digitalmente e interactuar directamente con la blockchain. Cuando yo meto algún intermediario en el medio, ese sistema real deja de ser muy confiable y termina siendo susceptible de ataques de los programadores, ¿no? Entonces, a eso creo que le llaman oráculos. Creo que es el término correcto de un sistemita de Internet de las cosas con capacidad de relacionarse con una blockchain. Y ahí es donde los contratos inteligentes se vuelven realmente muy útiles. No sé, imagínense que tengas un oráculo, digamos, en un auto, pones los bitcoins, se te desbloquea el auto por tanto tiempo. Cuando se te terminó ese tiempo, el oráculo bloquea el auto y listo, ¿no? O sea, no hay engaños ahí, no hay intermediarios, no hay nada, es todo software y al ser publicado en una blockchain el contrato podría ser totalmente transparente. Y bueno, el tema es que lo tiene que auditar alguien que sepa de software, ¿no? Creo que el primer ejemplo de un smart contract es la vending machine. El tema es que a veces fallaba, ¿vieron? Y bueno, uno le ponía dinero, entregaba el producto, básicamente. Uno sabe, sabiendo el precio, digamos, como que el smart contract estaba grabado en el software que regía este sistema. Algunos eran mecánicos inclusive, pero el smart contract es el que regula esta relación entre un vendedor y un consumidor. No requieren de la acción humana, ni la confianza, ni de intermediarios. Esto reduce los gastos en fraudes, en mediaciones, y no hay nada de excepciones accidentales, ¿no? O sea, es blanco o negro, es un programa de computadora, pero hay que tener cuidado porque cuando uno escribe mal un programa de computadora, al igual que en las leyes, puede dejar algunos huecos, ¿no? Entonces, siempre que hablemos de smart contract, es necesario contratar a algún profesional que se dedique a esto
si bien lo puede escribir alguien con conocimientos medio básicos de informática, es importante que algún profesional después lo revise, ¿no? Alguien que esté en el tema. Y esas auditorías suelen ser bastante costosas. Como poniendo un poquito de historia, vamos pimponeando así entre varios temas. En 2015 empezó Walmart a implementar cuestiones de trazabilidad junto con IBM. Carrefour en 2019 también empezó a hacer algunas cosas. Y hoy en día ya está bastante ampliamente utilizado porque eh, hay varios frameworks que hicieron más accesible la tecnología. IBM tiene uno, está Hyperledger Fabric, que es como el framework grande que se utiliza para estas cosas, que tiene mucha versatilidad. A mí me gusta el mismo que utiliza, que tiene toda una tecnología desarrollada para este tipo de cosas. En general se suele almacenar esto. Trazabilidad uno lo puede implementar sin blockchain. Y lo ideal es que uno ya tenga implementado algún sistema de trazabilidad sin blockchain. Después blockchain se puede como agregar como una cascarita, ¿no? Pero si uno no tiene un buen sistema de trazabilidad, no tiene implementado sistemas automáticos de generación de registro, etcétera, etcétera, poco puede hacer con blockchain, ¿no? Blockchain viene a ayudar a que esos datos no se adulteren, viene a ayudar a que nos integremos en un sistema de trazabilidad con nuestros proveedores y con nuestros clientes, ¿no? Viene como a allanar ese camino, el puentecito ese que les mostraba al inicio de la presentación. Blockchain, bueno, viene a transformarse en ese puente que nos permite realizar esa interacción. Todo sistema de trazabilidad parte de un análisis de una cadena donde vamos a tener actores, vamos a tener transacciones, otro actor, otra transacción y después un consumidor final, ¿no? Entonces, en todas estas etapas se generan registros. Estos registros deberían ser lo más automáticamente posible para que sean válidos. Se ingresan en una blockchain y después, en general, lo que se hace es poner un sistema web que nos permite visualizar los datos que están guardados acá en la blockchain. Se pueden poner algunos datos en la blockchain, otros datos más pesados se pueden guardar en una base de datos convencional. No sé, una foto de la vaca, la puedo guardar en la base de datos y en la blockchain puedo guardar un hash. En general el hash es medio lento, entonces es importante ir poniendo pocas cosas ahí adentro. ¿Sí? ¿Me siguen más o menos? Eso último no me lo perdí. ¿Por qué? O sea, ¿qué parte? O sea, la foto no va la foto de la vaca no va al hash, está silenciado. Perdón, sí. En general, yo no pongo la foto adentro de la blockchain. En general, a la foto la puedo guardar en una base de datos convencional, pero sí puedo sacar un hash de esa foto o un hash de un contrato, y eso sí yo lo ingreso a la blockchain como si fuese una transacción de los Bitcoin, pero en realidad ahora es un hash nada más de algo que yo puse ahí. Lo que vimos recién de BFA con el sello de tiempo, no es que BFA se guarda nuestro archivo, sino que lo que hace es generar un hash y ese hash lo pone adentro de la blockchain de BFA, ¿sí? El archivo lo sigo teniendo yo. Se lo doy, no sé, por ejemplo, a la Universidad Nacional de Córdoba cuando quiero hacer una licitación, lo tengo que mandar por correo al archivo. Lo único que se guardó en esa blockchain es una marca de tiempo con un hash. Esto tiene que ver con cuestiones de eficiencia informática, que no tiene mucho sentido guardar una foto muy grande en una blockchain que tiene todos esos mecanismos de seguridad, cuando en realidad a mí me interesa saber si cambiaron o no cambiaron algo de eso. Se podría, pero no es muy práctico poner la foto completa. ¿Se entendió? Más o menos. Y estoy tratando de imaginarme en todo ese proceso, toda esa línea que estás poniendo, Sí, entonces siempre se está generando un hash en en cada general, etapa. sí, en general se van a ir generando hash de las cosas. Uno puede guardar datos, también los puede poner a esos datos crudos, como puede poner cuántos bitcoins fueron de un lado al otro,
también puede poner cuántos litros de leche fueron del productor a la industria, ¿viste? Eso también se puede hacer. Depende mucho de la estrategia de implementación. Una posibilidad es, como vos dijiste, solo pongo hash de cosas. Y otra posibilidad es que puedo ir poniendo algunos números, puedo ir poniendo cosas ahí adentro. O sea que el sistema de trazabilidad, además de hacer la trazabilidad, tiene que estar generando siempre estos códigos de reaseguro. Claro, y eso se va poniendo en la blockchain. Por eso les decía que en general está bueno ya contar con un sistema de trazabilidad y después hablar con alguna empresa que se dedique a esto y implementar arriba una blockchain para darle seguridad a esos datos o directamente implementar un sistema nuevo, pero con una base que es la blockchain. Yo te hago un comentario que a lo mejor nos ilustra a todos. Yo estoy trabajando con un sistema que se llama ODO, O-D-W-O, ahora lo escribo acá. Odoo, Eh, sí, es y un ERP open source. claro, Me encanta. y ofrecen de código abierto y ofrecen trazabilidad. Lo que no Sí. sé si ofrecen blockchain. Yo creo que no, pero mira, te firmo acá sin haber buscado antes que probablemente alguien ya haya visto cómo vincular Odoo con alguna blockchain. O sea, yo buscaría Odoo y blockchain y seguramente alguien algo debe estar pensando en eso. Porque es como el ERP tiene registros, tiene trazabilidad, tiene todas las cosas que estuvimos mencionando antes y qué mejor que ponerlo en una blockchain, ¿no? Ok, gracias. Sí. Entonces, cuando uno quiere empezar a trabajar en esto de la trazabilidad, lo que tiene que ir haciendo es empezar a modelar las cadenas. Hablábamos de los muebles ahí al principio. Bueno, ¿quiénes son los actores en nuestra cadena de muebles? ¿Qué datos nos interesan? En este caso esta era de las vacas, ¿no? Pero puse genética, pero no sé, la madera, ¿de dónde vino? ¿Qué tipo de madera es? ¿De qué árbol? Después nos interesa empezar a pensar estos datos que uno quiere empezar a registrar, ¿en qué formato los va a poner? Existe un estándar internacional, por ejemplo, para etiquetado que se llama GS1, que se utiliza mucho. Eh, Después también es importante, una vez que uno identificó actores y datos, ver cuáles son los procesos, por dónde fluyen esos bienes, esos materiales, esas cosas. Y por otro lado, después hay que entender o generar las fuentes de los datos, que esto es importante que sea lo más automático posible. Y si puede ser un oráculo, que les comentaba antes, que es un sistema que interactúa directamente con una blockchain, un sistema de Internet de las Cosas, piénsenlo como una pequeña computadorita con capacidad de firmar digitalmente una transacción, ¿no? Que puede ser que salieron 1000 litros de leche de un tambo, o puede ser que salieron un camión con tantas toneladas de leña de un emprendimiento, de un lugar, ¿no? Eso está buenísimo que sea una, un oráculo. Y después uno puede, por ejemplo, vincular cosas como que algunas reglas en smart contract. No existe forma física de que si yo saqué 10 toneladas de leña, de madera, puede hacer un mueble de 40 toneladas. No hay forma de inventarle más materia si el mueble es solo de madera, ¿no? Entonces uno puede empezar a poner restricciones y ahí es donde entra la trazabilidad y se usa mucho para trazabilidad internacional, por ejemplo, de productos orgánicos y de materias producidas con productos orgánicos. Ese tipo de cosas se usa un montón. Bueno, estas cosas ya las fuimos como charlando un poco. El otro tema que no quiero dejar de mencionar en esta reunión de hoy tiene que ver con los tokens. Esto se usa mucho para derechos de autor, que es algo que también hablábamos antes. La tokenización es generar un identificador único para un objeto físico. Se usa, por ejemplo, para identificar cadenas de cabezas de ganado, se utilizan, por ejemplo, para fidelización de socios en clubes. Cada token, en este caso, es único. Los Bitcoin no son únicos,
yo puedo tener un Bitcoin, después tengo otro, y es lo mismo, prácticamente como billetes que no tienen número de serie, ¿no? Los NFT sirven para crear identidades digitales. Yo puedo tener un documento que me asocie con un NFT que está asociado a mi identidad, o a una botella de vino, como mencionaba Juanca hace un rato en otro proyecto que estamos trabajando. Estos NFT son transferibles, es decir, yo puedo darle esta botella de vino digital a alguien más, y se puede probar la escasez y la unicidad, que son atributos importantes para este tipo de cosas, ¿no? Es decir, yo puedo efectivamente probar que si yo tengo este NFT, nadie más puede tenerlo. Muy interesante porque son todos pequeños desafíos matemáticos que la humanidad fue resolviendo, y blockchain de una manera muy genial las fue como ensamblando todos esos conceptos y los fue poniendo a disposición en esta herramienta tecnológica. No se escucha. Ah, ¿no se escucha? Ahí los comparto, esperen. Espera, descompartir, Jorgito, y tilda abajo. Sí, Tilda me abajo. olvidé de eso. Ujú. Eso, que dice Compartir el optimizar audio. video y sonido. Ahí va. Les comparto este Ahora sí. videito ¿Qué tal, cortito. Ahora sí, amigos? ¿Sabían que Argentina es el primer país del mundo en vincular las criptomonedas con el agronegocio? Pues si desconocían este dato, les invito a quedarse hasta el final, porque hoy les hablaré sobre la tokenización y cómo esta tecnología apunta a transformar la manera en que el campo argentino conserva, liquida y exporta sus cosechas. Estamos en plena era digital, donde la tokenización ya es aplicada en casi todos los sectores productivos, y el agro argentino definitivamente ha marcado un hito en la historia al convertirse en el pionero en aplicar este sistema. El fenómeno se abrió camino en el 2020 de la mano de Bitcoin, una firma que lanzó su propia moneda digital representada por cabezas de ganado. Busca es poder brindar una alternativa de inversión a largo plazo, pensando en el futuro, en el resguardo de valor, para aquellas personas que saben que el sector agropecuario aquí en Argentina es el gran motor de la economía, pero que por diversas razones no todas las personas pueden participar. Luego, en el 2021, llega AgroToken, con una propuesta orientada hacia los principales commodities como la soya, maíz y trigo. Estos activos reales en digitales para que puedan ponerse, para que la tecnología ayude a poner en valor a los granos. De esta manera, el primer producto de AgroToken es la criptosoja, soya, ¿sí? Que es este token donde cada token de soya es 1 tonelada de soja. Este token es la representación digital de esta tonelada de soja real. Además de estas dos iniciativas, han surgido otras criptomonedas con menor impacto mediático asociadas a la producción vitivinícola y azucarera como Sucoin. Como vemos, Argentina, aunque lleva poco tiempo gestando este ecosistema tecnológico, parece indetenible en el desarrollo de criptomonedas respaldadas por commodities agrícolas, pero también se ha expandido en el uso de la tecnología blockchain. Recordemos que es la red que hace posible la tokenización, pero que además permite otras innovaciones en el agro, como dotar a la cadena productiva de mayor transparencia y trazabilidad. La idea de compartir este video era que escucharan otra voz, como que les cuente también un poco el panorama de lo que está pasando acá en Argentina con blockchain y algunas de sus aplicaciones, ¿no? Esto de carnes validadas, por ejemplo, es una, que lo que hacen es poner un token único a cada cabeza de ganado. Es decir, cada vaca tiene un único identificador, ¿no? El tema es que esto surgió en lo que se llama fintech, ¿no? Que son empresas de base tecnológica asociadas a cuestiones más económicas o financieras. Y el problema que tenían, que siguen teniendo en realidad la mayoría de los productores de ganado vacuno, es que no pueden usar
el capital que tienen, que a veces, no sé, una cabeza de ganado puede estar alrededor de los 300, $500. Imagínense que tienen 200, 300, 600 cabezas de ganado y tienen un capital ahí que está frenado y que no lo pueden utilizar como garantía, ¿no? Y eso es un problema, y una forma de solucionarlo es, primero, tratando de buscar la forma de asegurar esas cabezas de ganado, es decir, poder ponerle un seguro de que si le pasa algo, alguna empresa se haga responsable, y después, una vez que uno puede asegurarlo, dar prueba de que ese ganado existe, está en algún lugar y que efectivamente está vivo, ¿no? Entonces, ahí surge esta idea del token vaca, que surgió primero para dar trazabilidad y después para esta posibilidad de hacer una fintech y que uno pueda pedir un préstamo y poner como garantía las cabezas de ganado que tiene en un predio de campo, ¿no? Entonces acá tenemos de nuevo una cadenita de valor de este producto, desde la cabaña que genera el toro del cual nace la cría, se hace el engorde, la faena, la comercialización. Alguien importa, exporta y un consumidor termina consumiendo este producto en algún lado. Existen algunas comunidades de personas que tienen ciertos requisitos, por ejemplo, para la faena. Entonces, solo los frigoríficos habilitados deberían poder haber hecho esa faena, y uno puede ir poniendo toda esa información y esos certificados asociados a una blockchain y darle seguridad a la trazabilidad de esa carne, ¿no? Entonces, podemos estar generando carne acá que se consume en el exterior y que a su vez se puede ver información de qué tan bien estuvo ese animal cuidado, si las personas que trabajan en ese establecimiento están... eh, están en blanco, y las condiciones en las que se van desarrollando las actividades productivas, que hoy en día eso a los consumidores también les interesa, ¿no? Siempre es bastante difícil ir armando esa listita de cosas que yo quiero mostrar a los clientes. Si tienen un teléfono con QR, pueden escanear este QR y pueden ver qué información decidió la gente de carnes validadas mostrar en este caso. Esta QR va asociado al producto final, pero en los productos intermedios la forma de ir levantando la información de manera automática va cambiando. En el caso de la cabeza de ganado se utilizan las caravanas digitales que tienen un chip RFID, y es importante que, por ejemplo, la forma más segura de hacerlo, no estoy seguro de si ya lo tienen implementado o no, sería que haya una especie de oráculo, este dispositivo de Internet de las Cosas, que es capaz de pesar el animal cuando está pasando por una manga, le lee el RFID de la oreja y va subiendo ese dato a la blockchain, y uno puede ir viendo que ese animal fue engordando con tal curva de peso, y que ese animal existe y que está en el campo. Y un organismo como el INTI, por ejemplo, podría ir a auditar, o SENASA, que ese oráculo efectivamente está funcionando de manera correcta y no está enviando información falsa a esa blockchain, ¿no? Como que se podría ir mezclando las personas con la tecnología para ir dándole más robustez. Todo esto está bastante incipiente. SENASA tiene otro sistema, que es el sistema fitosanitario para el sector frutícola, principalmente para la exportación de limones. En el turismo, bueno, no nos interesa mucho este caso. BFA ya les comenté de qué se trataba, que es un consorcio de empresas y de organismos del Estado que tienen nodos de blockchain. Y tenemos entonces, este es el sitio web y está el sello de tiempo, que ya vimos de qué se trataba. Principalmente en la industria de manufactura nos interesa la logística y la gestión con los proveedores, es decir, vamos a poder realmente empezar a integrar bases de datos, algo que antes era impensado. Siempre que nos vienen a consultar de cuestiones de logística y de control de trazabilidad, nos pasa que dice, no hay integración. O sea, yo no sé cómo interactuar con la base de datos del cliente. En general me mandan un remito que está impreso. Tengo que digitalizar el remito que viene digital, pero me lo mandaron en papel.
para poder escanear los códigos de barra, ver a qué producto están asociados. Cuando todo eso, si yo tengo acceso a la base de datos de productos del cliente, es trivial. Bueno, y el otro tema que es el de evitar la falsificación de bienes utilizando los NFT. Cuando yo tengo cosas de autor o cosas que realmente quiero identificar, como las botellas de vino de gran calidad, o en este caso hay un proyecto de vitivinícola que lo que hace es prevender las botellas de vino y con eso financia la producción. Ellos van mostrando información sobre el estado del viñedo en tiempo real y después en base a eso estiman cuál va a ser la producción y lanzan cierta cantidad de NFT asociada a esas uvas. Y después el precio de la botella de vino va a ir definiendo el valor final de ese NFT. Yo puedo vendérselo a alguien y después ese alguien va a poder ir y cambiar ese NFT por una botella de vino. Y eso es lo interesante, como mencionábamos hace un rato, de que los NFTs que están respaldados por bienes tangibles tienen menos variabilidad que una moneda que está asociada a un Bitcoin, que es un bien digital, que sabemos que es limitado, que es difícil de conseguir, pero que yo comprando o vendiendo con mucho poder financiero puedo hacer que ese valor fluctúe y fluctúe mucho como viene pasando con Bitcoin, ¿no? ¿Qué más? Bueno, para la gestión del ciclo de vida de productos, esta posibilidad de que yo pueda saber cuándo tengo que tirar mi producto, cómo hacer la deposición. Para las garantías, eso para la industria de manufacturas está buenísimo porque nos consultaron varias veces algunas empresas que integran productos de otros proveedores. Una empresa de ellas es Electroingeniería, por ejemplo, que arma tableros. Y la garantía de los componentes es variable, no todos tienen el mismo periodo de garantía, no todos fueron comprados en la misma época, a veces hacen stock para poder garantizar la producción, entonces hay productos que salen de garantía, todavía están en fábrica, ¿no? Entonces toda esa gestión de ese tipo de información se puede empezar a meter en una blockchain y, por ejemplo, si uno tiene un proveedor interesante y comprometido, podría pensar en un esquema de que la garantía empiece a regir desde el momento en que yo empiezo a usar mi producto, desde el momento en que yo vendo este producto, que tiene un subproducto tuyo, ahí empieza a regir la garantía, ¿viste? Ese tipo de cosas uno puede empezar a pensarlas cuando empieza a integrar estas bases de datos gracias a la tecnología de blockchain. Esto es Concepto Logístico, Este es el último Container, videíto, una presentación de Estamos DataSur, cerrando. Camion Go, Seal, Assist Cargo y Green Logistics. ¿Qué es el blockchain y su relación con la logística? La tecnología de cadena de bloques o blockchain es un nuevo sistema de base de datos descentralizado. Es un conjunto de computadores o nodos interconectados que emplean un protocolo común a fin de validar y almacenar la misma información en una red de pares, P2P o peer-to-peer. La información que se registra en cada nodo es compartida por el resto de los que componen la red. Cada vez que un dispositivo introduce un nuevo dato, este se transmite de manera cifrada a toda la red para que lo validen individualmente. Cuando la nueva información es validada por todos los nodos, se suma a la cadena de datos existente. Este nuevo eslabón queda allí para siempre y no se puede modificar. Además, todos los nodos de esta red tienen la misma información. Este sistema no requiere de ninguna fuente externa para autentificar la información, pues cada nodo actúa de verificador de datos, lo que impide cualquier tipo de manipulación indeseada de la información. La gran importancia de esto es que la información no es validada por un solo agente o corporación o persona, sino por todos los usuarios que conforman esta red. El funcionamiento del blockchain facilita que sea una red interconectada con tres características esenciales: pública, anónima y descentralizada. Principales características y beneficios del blockchain en logística. La consultora americana Gartner calcula en más de $176.000 millones el valor que agregará esta tecnología a la industria para el 2025. Con la implantación del blockchain en logística, la comunicación entre los agentes de la cadena de suministro será más segura. Esta tecnología no admite modificaciones en la información, lo que impide que se eliminen los datos ya introducidos. Transmisión de datos. Lo más importante es que se puede enviar mucha información en tiempo real de una manera eficiente, puesto que se ahorran costes y se maximiza la seguridad de los datos. Smart contracts y la eliminación del papel.
Los smart contracts se actualizan de manera automática sin recibir alteraciones, por lo tanto tienen un carácter inmutable. Hablaremos en detalle más adelante. Todos los bloques de datos están encriptados, evitando el acceso a las personas que no estén autorizadas, aportando seguridad a toda la cadena de información, además de intimidad y anonimato a todos los participantes de la red. Mayor confianza y transparencia en la supply chain. El intercambio de información entre los diferentes agentes se realiza mediante un conjunto de nodos que verifica cada nuevo dato que se registra, especialmente en los sectores más solicitados por los clientes, como el transporte de granos, frutas, vinos y pescados. Esto se debe a que cuenta con información digital de su origen y datos de su producción, tales como número de lote, fecha de caducidad y otros datos importantes. El registro de información del producto desde el proceso de fabricación, tracking y delivery, junto con sensores, códigos QR, transponders y stickers NFC, los cuales también aportan garantías de cumplimiento de regulaciones. En el sistema logístico, tanto el proveedor como el cliente final tienen acceso a la misma información, por lo tanto se genera confianza en la veracidad de los datos. Más eficaz, la información debe ser verificada automáticamente por los distintos dispositivos que intervienen en la red de bloques, lo que evita esperar a que un tercero valide los datos. Solidez de la información. Una vez que un eslabón fue añadido a la cadena de información, ya no puede eliminarse ni modificarse. Por lo tanto, toda la información existente en dicha cadena de información es sólida y confiable. En conjunción con todos los elementos del Industrial Internet of Things o IoT, como son por ejemplo los robots móviles, los sensores, la robótica, las etiquetas inteligentes u otros dispositivos controlados por el SGA, el blockchain facilita aumentar la productividad, ahorrar tiempo y dinero. Una red más potente y segura de traspaso de información posibilita la automatización del almacén y que funcione más eficientemente, con más ciclos y menos errores. Smart Contracts. Los contratos inteligentes o Smart Contracts son acuerdos que nacen con el objetivo de reducir costes para el consumidor final, suprimiendo intermediarios y simplificando procesos como uno de los mejores aplicativos para la cadena de suministro. Tecnológicamente, los contratos inteligentes son programas informáticos. En estos, las diferentes partes definen el objeto de acuerdo, las acciones que se pueden realizar sobre él y las cláusulas de aplicación. Al cumplirse alguna de las condiciones previstas, las cláusulas vinculadas se ejecutan automáticamente. Al nacer en un entorno de blockchain, estos contratos son inmutables, se distribuyen entre todos los nodos de la red que tras verificar la información lo validan y evitan que posteriormente puedan ser manipulados por algunas de las partes. Aunque queden supeditados a los contratos legales, estos códigos informáticos se han afianzado como una solución para agilizar procesos entre diferentes compañías, especialmente con la inclusión de dispositivos para la IoT. ¿Qué beneficios tiene aplicar estos contratos inteligentes a las operativas logísticas? Eliminar errores y fraudes en los acuerdos entre proveedores y clientes. La cadena de bloques asegura que no se producen fallos o alteraciones en los contratos y su ejecución. Multiplicar la productividad. El blockchain junto a otras tecnologías como el 5G o el IoT facilitan la automatización completa del almacén, lo que redunda en un aumento exponencial de la productividad y la eficacia en la instalación. Evitar el exceso de documentación. Al ser un documento virtual se reduce el uso del papel y los acuerdos se renuevan automáticamente siempre que se cumplen las condiciones predeterminadas. La tecnología de información en bloques está adquiriendo especial relevancia en sectores que demandan un intercambio de datos eficaz, ágil y seguro. Por ejemplo, en el comercio internacional, en el reparto de última milla o en la trazabilidad de productos, entre otros. Concepto logístico en Mass Container fue una presentación de DataSur, Camion Go, Seal, Assist Cargo y La idea de mostrar ese video, además de que tiene unas imágenes muy bonitas, muy cuidadas, un diseño muy cuidado, era como, en cierta forma, sintetizar todo lo que estuvimos charlando hasta recién, ¿no? Y quería, antes de ir cerrando ya la presentación, compartir algunas percepciones finales. Básicamente se puede implementar por completo un sistema con blockchain o se puede utilizar blockchain para alguna parte de nuestro sistema, de nuestro proceso y además interactuar con sistemas existentes. La idea es que brinde seguridad respecto a esos datos. Es importante implementar procesos de calidad y de mejora continua. Esto, como hablábamos de caño limpio y agua limpia, ¿no? También es necesaria la automatización para la adquisición de manera segura de los datos. Auditorías humanas para mí también siguen siendo indispensables para asegurar que las cosas o las fuentes de nuestros datos son realmente las que dicen que son y poder realmente validar que lo que estamos poniendo en la red efectivamente sucedió, ¿no?
qué información y cuánta mostrar es un tema delicado y que puede realmente marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de un sistema de trazabilidad orientado al cliente, ¿no? Y algunas cuestiones sobre dónde continuar. El sitio de BFA está muy bueno porque a su vez tiene todo un fin didáctico, hay muchas presentaciones muy lindas de blockchain y de otras cosas. Después, con respecto a productos y proveedores, está el Córdoba Blockchain Hub, que es un lugar del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, que congrega a distintos actores, ya sea gente que quiere desarrollar un proyecto con distintas empresas o organismos de las universidades y del Estado que intenten dar solución a eso, ¿no? Se vienen realizando reuniones casi mensuales con distintos actores, ya sean públicos o privados, que quieren implementar blockchain, y desde ese hub se los asesora de manera gratuita al principio, y después si alguna empresa hace el desarrollo, se puede, bueno, cobrará por él, ¿no? Algunas publicaciones que tomé de referencia, y si les interesa la presentación se las puedo compartir, no hay ningún problema con eso. Y ahora sí, ya lo dejo en manos de ustedes si tienen alguna duda, y si quieren que hagamos algún intercambio acá de ideas y de cositas. La verdad que para mí es un placer. Estoy muy contento de estar acá este día con ustedes. Buenísimo, Javi, excelente. Muy buena la charla, la clase. Consultas, dudas que tengan ahí, así lo aprovechamos a Javier. A mí me gustaría hacerle una pregunta más de índole práctica. La charla estuvo muy clara, se entendió todo, te agradezco mucho. Me abrió bastantes panoramas, bastantes lugares para ir a abrevar las cosas que quiero resolver. Quería preguntarte si el AgroToken tiene algo que ver con la Universidad de Córdoba o es un emprendimiento independiente. Perdón, estaba muteado. Entiendo que es independiente. No conozco a nadie de la UNC que haya participado de ese desarrollo. Porque por la publicidad vi que estaba muy orientado a la fintech, como dijiste bien, o sea, a la garantía del respaldo en toneladas de soja. No sé en qué medida, porque por ejemplo el Bitco pareciera que estaba más orientado a garantizarle al cliente el origen de esas vacas, pero digamos hay una sensibilidad europea alrededor de la soja transgénica. Claro. No sé en qué medida estos sistemas permiten asegurar que el origen de los claro, granos. en principio el tema tiene que ver con el origen de los datos ahí, ¿no? O sea, cómo sabemos que un grano de soja salió de un campo que fue validado con certificado orgánico y que no salió de otro, ¿no? Ese sigue siendo como el eje de la discusión. Uno podría como sensorizar maquinaria, por ejemplo, en este caso de maquinaria agrícola, uno podría sensorizarla y que con un, ¿cómo se llama? Con un oráculo, uno podría generar una cosechadora que esté subiendo en una blockchain la cantidad de toneladas que está cosechando con la posición geográfica. Entonces, de esa manera, uno puede empezar a dar trazabilidad a al grano de soja que se está cosechando en ese momento. Es como una forma, ¿no? No sé, no creo que se esté haciendo y no sé si en algún momento se va a implementar, pero es una posibilidad. Gracias. Bueno, si no hay más consultas, lo liberamos a Javier. Como siempre, muy interesante. Bueno, agradecidos a todos los que se han conectado. Y cerramos este ciclo de charlas, Juan Carlos. Dale, ya cerramos por este año, ya hemos cumplido. Por este año. Hicimos todas. Y dejamos abierta la posibilidad de seguir trabajando o intensificar en algunos temas. Estaría bueno hacer alguna encuesta como para ver en qué les interesa continuar las empresas, a los participantes. Pero bueno, vamos a seguir trabajando en esto.
Si existieran demandas puntuales, puedo hacer el enlace con el Hub de Blockchain de Córdoba y armar como una reunión más específica entre CIDETER y el Hub, con empresas ya como más concreta, ¿no? Por ahí se podrían empezar a pensar algunas, a partir de esta charla, pensar algunos puntos, cuestiones más puntuales, y armar una reunión ahí ya con posibilidades de concretar cosas, ¿no? Bien, eso también es posible. Sí, genial, muy interesante. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sería bueno si ustedes, a que coordinan, nos pusieran en contacto a todos. Vi que estuvieron grabando la charla también, estaría bueno si la comparten o si la suben a algún lugar para que la podamos compartir con otras personas. Sí, sí, le vamos a dar acceso a la grabación. Gracias. Bueno, gracias a entonces, todos. Entonces. Saludamos y gracias Ese, gracias Homero, gracias bueno, Luis. muchas gracias, yo estuve medio callado, pero bueno, entonces, muy buena información. Buenísimo. Bueno, buen año si no nos vemos, felices fiestas a todos. Felices fiestas. Gracias Juanca. Chao. Un abrazo grande. Chao, chao. Gracias por todo. Saludos. Chau, chau. Chao.